Bendecidos, estamos bendecidos y damos gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir su palabra. Miren, esta semana yo tenía la disyuntiva de tener más de un mensaje para el día de hoy. Y esto en cierta manera es bueno, pero a veces tener muchas opciones como que nos dificulta la vida, la existencia, sí o sí. A veces cuando uno tiene más de una opción, uno está como, ay Dios mío, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que quieres que comparta? Y hasta esta mañana todavía estaba debatiendo de qué debo compartir con la iglesia. Creo que el Señor nos quiere hablar de algo importantísimo, amados. Quiero comenzar leyendo este pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amén. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, nos dice Pedro. Y estuve pensando y corríjanme si estoy equivocado, ustedes saben que yo recibo correcciones, pero creo que todos nosotros de una manera u otra tiene batallas. Gracias por no dejarme solo. Amados, todo ser viviente que vive, valga la redundancia, que tiene razonamiento o tal vez hasta niños, todos tenemos batallas. La diferencia de nuestras batallas es simplemente nuestra realidad. Algunos batallan con unas cosas, otros batallan con otras. Pero todos los que estamos aquí, de una manera u otra, tenemos batallas, tenemos situaciones. Y Pedro nos está diciendo, absténganse de esos deseos carnales que batallan contra el alma. Enfréntense a esos deseos. Combátanlos. Húyanle. Hagan lo que tengan que hacer, pero no permitan que esos deseos dominen su vida. Dice Proverbios 25:28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Nos dice Proverbios. Gálatas nos dice, Gálatas 5, capítulo 5, versículos 17, 16 y 17. No tienen que buscarlo, solo les voy a leer. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y hay un misticismo, hay un misterio con el término anden en el espíritu. La gente tiene yo diría que una interpretación un poco errónea de lo que es andar en el espíritu. A veces la gente cree que andar en el espíritu es solamente abstenerse. Y solamente, bueno, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no me junto con este ni me junto con aquello porque soy espiritual. Y eso está lejos de la verdad. Ser espiritual nada tiene que ver con hacer o dejar de hacer. Amén. Ser espiritual tiene todo que ver con el ser correcto. Digan conmigo, ser correcto. En todo lo que yo hago, ser correcto en lo que yo hago. Ser correcto cuando me están viendo y cuando no me están viendo. Eso es ser espiritual. ¿Usted sabe cuándo usted puede ser espiritual? Les voy a dar este tip. Cuando usted está llenando sus taxes. Aleluya. Alabe lo que él vive. Usted puede ser espiritual llenando sus taxes, haciendo lo correcto.
Se los dice uno que odia a los tazos. Yo lo odio, yo no voy a hablarle mentira. Yo estoy orando para que el Señor me saque ese odio que tengo hacia esa trampa del enemigo, en verdad. Pero amados, lo correcto es hacer lo correcto. Eso es ser espiritual. Ser espiritual es decir la verdad hasta cuando no nos conviene decir la verdad. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted está entendiendo? Nada tiene que ver con el flotar en el púlpito, ay Dios mío, el fulano que suda oro, qué sé yo, suda vino y ese evangelio falso que nos han vendido. Y usted ve gente a veces que usted, los intocables, porque tienen a Dios agarrado por el manto. Bueno, el Señor tenga misericordia. Yo sé que no estoy en ese renglón porque yo tengo mis batallas y reconozco que tengo mis batallas. Pero ser espiritual, ser santo, nada tiene que ver con hacer o dejar de hacer. Tiene todo que ver con ser creyente de Cristo y hacer lo que Cristo nos manda hacer. Amén. Amén. Estamos acá, están acá conmigo, iglesia. Amados, quiero hablarles de varias personas que de una manera darles rienda suelta a sus pasiones les costó mucho, les costó la vida. Miren, en 2 de Samuel, capítulo 13, no voy a leer mucho porque ciertamente es una historia un poquito fuerte y no quiero afectar a nadie, no es la intención, es simplemente que aprendamos de los errores de otro. Amén. El que aprende de sus errores es inteligente. El que aprende de los errores del otro es sabio. Aprendamos de los errores del otro. Y 2 de Samuel capítulo 13 nos habla de una historia peculiar, una historia triste, y es de Amón, el primogénito del rey David. El hombre se enamoró de Tamar, su hermana. Y lamentablemente permitió que su deseo prohibido tomara ocasión de él, tomara lo mejor de él. Lo que me lleva a leerles el siguiente pasaje bíblico para aclarar dudas. Vayamos a Santiago. Sí quiero que lo leamos todo. Vayamos a Santiago capítulo 1, versículos 14. Capítulo 1, 13 al 15. Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos. Digan conmigo, mis propios deseos. La tentación viene de mis propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado se deja crecer. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Y el pecado, cuando usted deja que el pecado fluya, el pecado solamente le dará a luz muerte. Y el primer punto es, este hombre tenía unos deseos descontrolados. Y es una pena que un muchacho con un potencial increíble, el primogénito de un rey, el candidato número 1 a ser el sucesor de su papá, una persona que literalmente lo tenía todo, una persona que vivía con comodidades, vivía en un palacio, no supo gobernar sus deseos. Y esto, amados, el no gobernar nuestros deseos puede afectar nuestros propósitos. Usted no gobernar sus deseos puede afectar los planes y propósitos que Dios tiene contigo. Recuerda que les leí en Santiago, Dios no anda tentando a nadie. Todos nosotros
tenemos batallas y tenemos luchas. Muchas veces sucumbimos ante las batallas, pero esas luchas que nos llevan a pecar, entienda bien, no provienen de Dios. Provienen de nosotros, de lo que queremos. Y encima de que tenemos una batalla interna entre nosotros, tenemos al enemigo malo, Jehová reprenda, echándonos porras. Dale, dale, sí, dale. Eso es lo que tú trabajas mucho, daste el gusto. Se están riendo, ustedes saben. Tenemos las batallas internas y tenemos al otro diciendo, sí, dale, que por ahí es. ¿Usted me está entendiendo? Amados, lo que está fuera de control en nuestra vida va a afectar nuestro propósito, va a afectar nuestros planes y tiene obviamente consecuencias. Este muchacho, con tanto, perdió absolutamente todo por un deseo, literal. Sin embargo, vemos a otro personaje bíblico que se encontró en una situación un poquito similar. En Génesis 39:9 vemos la historia de José y la esposa de su amo. Y usted sabe cómo terminó eso. José era un esclavo, la mujer de su amo se le lanza y él le dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna otra cosa me ha sido reservada sino a ti, por cuanto tú eres la mujer de mi amo. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Lo está diciendo un esclavo. Esto lo está diciendo alguien que está en una posición de desventaja. Lo que me dice que no es la posición en la que me encuentre yo lo que determina si voy a hacer el bien o voy a hacer el mal. Porque uno estaba en el palacio con todas las bendiciones habidas y por haber, todo acceso, absolutamente todo, y otro era esclavo. Y sin embargo, la respuesta de estos dos ante la misma situación fue diferente. ¿Usted se está fijando? ¿Usted está entendiendo? ¿Cuál era el punto? ¿Cuál era el enfoque de Amnón? Satisfacer su propio deseo. Tenía un deseo y quería satisfacer ese deseo. ¿Cuál era el enfoque de José? Espérate. A mí lo único que se me ha prohibido en esta casa eres tú. ¿Cómo yo haría tan grande mal contra Dios? ¿Cuál era el enfoque de él? Yo no quiero pecar contra mi Dios. Misma situación. El escenario era diferente. Amados, el escenario, el lugar en donde nos encontramos, nada influye, ciertamente, pero no es excusa para no hacer lo correcto. ¿Usted está entendiendo? Usted puede ser luz en medio de las tinieblas. Es más, allí es donde tenemos que ser luz, en verdad. Porque es fácil, es muy fácil yo brillar aquí en la iglesia, amados. Es muy fácil yo radiar luz aquí. Yo estoy en medio de creyentes. Usted sabe a lo que usted vino. Usted vino a escucharme a predicar a Cristo, ¿sí o sí? Entonces, yo no estoy brillando aquí, amados, honestamente. Aquí no brillamos. Aquí estamos haciendo simplemente lo que se nos mandó a hacer. Uno es luz, es en medio de la oscuridad. Aquí todos brillamos. ¿Usted me está entendiendo? Y a veces queremos culpar el entorno, cuando muchas veces el entorno nos da la oportunidad de glorificar a Dios. El entorno nos pone en la posición de exaltar el nombre de Dios, porque yo no dependo de mi entorno para ser quien Dios me llamó a ser. Y es importante, amados, que aprendamos a controlar nuestros deseos, nuestras pasiones, aquellas que no glorifican a Dios, aquellas que no traen gloria ni honra a Dios, ni te bendicen a ti, ni a ti te bendicen. Tenemos que aprender a controlar esas áreas, porque, amados, créanme que nos puede costar nuestro propósito en Dios. Amén. Otra cosa que aprendí de la historia de este muchacho de Amnón es que no todos los consejos se escuchan. Amados, díganme amén.
No todos los consejos se escuchan. Dice la palabra, dice segunda de Samuel, capítulo 13, el 3 y 5, no tienen que buscarlo. Pero dice que, voy a parafrasear, Amnón le dijo cómo, le dijo cómo tenderle una trampa a Tamar. Hazte el que estás enfermo y dile al rey que le diga a tu hermana que vaya a atenderte. Miren, tenemos que evaluar los consejos que recibimos. Tenemos que buscar sabiduría en aquellos que nos guían hacia Dios. ¿Usted sabe cuál es el problema de nosotros, los terrícolas mortales humanos? El problema es que a nosotros nos gustan los consejos que se alinean con nuestros deseos. Díganme amén o me dicen ouch o me dicen amén, pero dígame algo para yo saber que usted está aquí. Usted sabe que a nosotros nos encanta que nos digan lo que queremos escuchar. Nos encanta que nos prediquen lo que queremos escuchar. Nos encanta vernos siempre como la víctima. Incluso el pastor más nos decía algo en una de las clases, que nosotros siempre creemos que somos el hijo pródigo, nunca el hermano mayor. Nosotros siempre creemos que somos David, o que somos Pablo, o que somos Pedro, nunca somos los fariseos. Amados, bájale 2. Nosotros no somos buenos ni con sopita. Es la gracia de Dios la que nos tiene aquí y ahora. ¿Usted me está entendiendo? Entonces a veces abrazamos los consejos abrazamos aquellos consejos que nos encaminan hacia donde queremos ir. Escuchamos esos predicadores que nos hablan de que Dios es por ti, de que la victoria es tuya, de que vas a conquistar y que vas a... ¡Ajá! No nos gusta mucho los que nos dicen, hey, deje de pecar, alíñese. Ya está bueno de tanta ñoñería, camine derecho. ¿Qué es lo que tanto se queja? Se vive quejando de todo se queja. Y no viene Dios y le deja caer un rayo arriba para que se deje de quejar. Es la misericordia de Dios. Pero nos gustan aquellos predicadores que nos dicen, no, Cristo murió por ti para que tú seas rico, reprenda al diablo. Cristo no murió para que usted sea rico tampoco. ¿Usted me está entendiendo? ¿Quiénes son la gente que tiene más seguidores? Los que dicen lo que la mayoría quiere escuchar. Y no por eso no significa que están escuchando, que Dios es el que está hablando, amados, entienda bien. Todos los consejos no se escuchan. Voy a ir más lejos. Todas las predicaciones no se escuchan. Alabe lo que Él vive. Amados, ya está bueno de la leche. Vamos a comer vianda, por Dios. Entonces este muchacho escucha el consejo del primo, porque son primos. Nada en contra de los primos, yo tengo muchos primos, los amo a todos. Pero escucha el consejo de alguien que obviamente no le iba a aconsejar lo correcto. Porque él como hijo del rey, como hijo de alguien que estaba comprometido con Dios, como hijo de alguien que era sacerdote, como hijo de alguien que tenía acceso directo a la presencia de Dios. Amados, David entraba donde estaba el arca del pacto. Ese tipo no pedía permiso. Había gente que Pérez murió, Usa murió por tocarla. David se metía ahí adentro sin pedir permiso. El tipo tenía una conexión directa con Dios. No me diga usted a mí que ese muchacho no sabía la relación que su padre tenía con él. Y a donde yo voy es lo siguiente. El Señor estrictamente prohibía las relaciones entre familiares. Él sabía que el pensamiento que tenía en su corazón no estaba alineado con lo que Dios había determinado en su palabra. Sin embargo, buscó consejo de alguien menos espiritual que él, que le dijo qué hacer y cómo hacerlo. Y él se llevó del consejo del tajo chuleta que le dijo, hey, haz esto para que la tengas. Ni un amén. Sin embargo, su hermana, que fue criada bajo las mismas circunstancias, sí le dio un buen consejo. Y le dijo, hey, aquí en Israel, nosotros los hijos de Dios no actuamos así. No hagas tal vileza.
Porque nosotros no nos comportamos así. Nosotros no estamos llamados a comportarnos como te estás comportando. Y dice la palabra que él no escuchó a su hermana. Porque el consejo que su hermana le estaba dando iba en contra de su deseo. Iba en contra de lo que él quería hacer. ¿Usted me está entendiendo? Hay gente que vienen a pedirme consejo o vienen a pedir consejo, pero ya tienen de antemano el plan que van a hacer. Es simplemente a ver si el pastor confirma lo que quieren hacer o si otra gente confirma lo que ya tienen de antemano decidido hacer. Usted está aquí. No, yo he estado en esa posición también, que busco consejos creyendo que me van a decir lo que ya yo quiero escuchar y choco con la pared. Es difícil, créame, es difícil, pero es lo que nos dice Pedro: hey, absténgase de esos deseos carnales, porque es que la carne de manera constante, amados, está en contra de nosotros mismos. Tu peor enemigo eres tú mismo. Y encima de que tú eres tu peor enemigo, tienes un aliado en enemistad contigo mismo. Jehová lo reprenda. Y entonces tenemos estas batallas internas y queremos escuchar el consejo. Yo quiero escuchar el consejo que me conviene y ponerlo en práctica. Pero es que mi carne es débil. Amados, busquemos rodearnos de personas, escuche bien, que nos va a decir lo que no queremos escuchar, que nos van a hacer sentir incómodos. Esas son las personas que necesitas en tu vida. No son los que siempre te dicen que sí a todo lo que tú le dices. Me voy a tirar de un avión sin paracaídas. Ay, sí, dale. Que Dios te va a sostener, no sé. Amados, a veces nos rodeamos de gente que piensa como nosotros y yo creo que es un error. Usted necesita gente que le lleve la contraria, para bien, claro. Que le haga ver las cosas que usted a veces no ve. La única manera de crecer es esa. La palabra dice que el hierro afila el hierro y es en la fricción que se afilan. En la fricción hay crecimiento. Pero a veces uno no quiere como tener, ay Dios mío, no. Yo quiero hacer esto y esto es lo que me he propuesto. Amados, es tiempo de que nos rodeemos de personas que entiendan ciertamente, que nos aconsejen, que nos digan lo que no queremos escuchar. Hay un problemita también. Y el siguiente problema, en el caso de este hombre, es que uno tiene la tendencia de hacer ídolos. En el caso de él hizo de su sentimiento un ídolo. Hizo del amor un Dios. Y yo me voy a explicar, porque Dios, dice la palabra, es amor. Amén. Usted sabe la cancioncita que dice, Dios es amor, la Biblia lo dice. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor, pero el amor no es Dios. Usted está entendiendo la complejidad de lo que yo le estoy diciendo ahora mismo. ¿Quiere que se lo explique? Cuando la gente hace del amor un ídolo, sucede lo que está aconteciendo hoy en día en la sociedad. Que ahora es el amor. Todo es amor. Un reguero de gente que lo que está falta es de un correazo, en verdad, para que se enderecen. Perdónenme. Pero usted sabe a qué yo me refiero. Usted es inteligente, amados. Y te quieren vender el amor es amor. No, el amor no es amor. Amor es decirte que estás en pecado y que si no te alineas te vas para el infierno, en verdad. Usted me está entendiendo. Eso es amor. Amor no es apoyarte la vagabundería o el trastorno mental que tienes porque te sientes bien. Y cuando haces un ídolo del amor, sucede lo que acontece hoy en día en la sociedad. La sociedad está perdida en el amor. Amados, usted me está entendiendo. Yo sé que es difícil porque uno quiere, ay, el amor de Dios, amados. El mismo Dios que es amor, dice la palabra, que es fuego consumidor. ¿Usted sabía eso? Que dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y dice Jesucristo, hey, a los hombres no les tengan miedo. No le teman a los hombres.
Témale a aquel que tiene la capacidad de destruir el cuerpo y mandar el alma al infierno. Ay, Dios mío, Padre, la gente está jugando con eso. Usted sabe la responsabilidad que es pararse aquí y predicar la palabra de Dios. Usted sabe la responsabilidad que es pararse aquí y no predicar la palabra de Dios cuando Dios te manda a predicar la palabra de Dios. Mi hermano, miren. Yo por eso digo lo que digo. Yo nunca he visto a un hombre con otro hombre en la boca. Yo nunca he visto un hombre más bravo. El más bravo siempre encuentra a uno más bravo que él. ¿Usted me está entendiendo? Uno es manso, pero no es menso. Usted me entiende, ¿verdad? Aquí no le tenemos miedo a nadie. Decía Héctor Delgado cuando era Héctor el Father: aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Amén. Alaben lo que él vive. Amados, y cuando la gente hace un ídolo del amor, comete locuras en el nombre del amor. Y este muchacho hizo un ídolo del sentimiento que tenía, que le costó la vida. Le costó su propósito, le costó los planes que Dios tenía para con él. Porque el hermano de la niña no se la iba a dejar pasar. El hermano de Tamar, Absalón, el hermano de Amnón, le dijo: hey, no digas nada, tranquila, no ha pasado absolutamente nada. Y dice la palabra que en un momento Absalón invitó a todos sus hermanos a tener una fiesta, un compartir, y le dijo a sus siervos: cuando Amnón esté borracho, se lo lamben, mátenlo. Perdió su vida, perdió su propósito por un deseo que literalmente después que hizo lo que tenía que hacer, dice la palabra que la aborreció y la botó de su casa. Usted me está entendiendo, amados. No hay cosas en nuestras vidas que no valen en los planes y propósitos de Dios para con nosotros. Hay cosas en tu vida que te pueden no solamente costar el plan y propósito, pueden hasta costarte la vida. Amados, no valen la pena. No valen la pena. No sacrifiques el plan, el propósito que Dios tiene contigo por momentitos, por un rato, por un deseo, porque tú tienes deseo de hacer algo, qué sé yo, lo que te viene a la mente, lo que el Espíritu te trae a la mente en estos momentos. Usted me está entendiendo, no vale la pena. No vale la pena. Otra persona que me impacta mucho su vida es Sansón. Porque en Jueces capítulo 16, no recuerdo el versículo, la palabra dice que él conoció a Dalila en el valle de Sorek. Entonces, cuando la Biblia te menciona algo, te lo dice para enseñarte algo. La Biblia es muy clara en cuanto al ser nazareo como Sansón. Sansón fue la única persona en la Biblia en la que Dios específicamente le mandó a que sea nazareo. Le dijo a sus padres: hey, él es nazareo. No puede recortarse el pelo, no puede tomar vino, no puede tocar cadáveres, no puede hacer absolutamente nada. El estándar para él es más alto, porque lo voy a usar para que libre a mi pueblo Israel. Les voy a explicar algo. La Biblia me dice entonces que Sansón conoció a Dalila en el valle de Sorek. Y yo digo, ¿por qué está este detalle de dónde Sansón conoció a Dalila? Porque el valle de Sorek era un lugar lleno de viñas, viñedos, donde se hacía vino. Sansón, tú no estás supuesto a estar ahí. Tú eres nazareo. ¿Qué tú haces andando donde no tienes que andar? Si andas por donde no tienes que andar, te vas a encontrar con quien no tienes que encontrarte. Y el hombre estaba en un lugar donde no estaba supuesto a estar y se encontró con alguien que no estaba supuesto a ser parte de su vida. ¿Ustedes están aquí y me están entendiendo? ¿Usted sabe cómo termina la historia de Sansón? Tengo que decírselo. El hombre conoció a Dalila, vamos a ponerlo así, en una barra. Mijo, ¿qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces en ese lugar? ¿Qué tú haces frecuentando lugares donde tú sabes que no estás supuesto a estar? Donde el estándar para nosotros es más alto.
Por una razón, porque Dios tiene planes y propósitos con nosotros. Porque Dios tenía un plan y un propósito con Sansón desde antes de él nacer. Le dijo las condiciones a sus padres donde debía ser criado y cómo debía él vivir su vida. Sin embargo, a través de la vida de ese chuletú, desde Josué 13 al 16, vemos al tipo hacer lo que le da la gana. Hacer lo que le da la gana hasta que se junta con la persona equivocada. Dios le extendía su gracia. Hey, estás tocando cadáveres. El león donde sacó la miel es un cadáver. Tú no estás supuesto, mijo. Tú eres nazareo. Te estás contaminando. Pero está bien, te voy a extender la misericordia. No hay problema. Y sigue el hombre haciendo y deshaciendo. Y sigue Dios extendiéndole la misericordia hasta que se junta con la persona que no tiene que juntarse, amados. Y se hace uno con ella. Y usted sabe el resto de la historia. Amados, usted está aquí. Le dio rienda suelta a su pasión, a su deseo. Y lamentablemente, usted sabe cómo termina esa historia. ¿Cumplió su propósito? Lo cumplió porque Dios es bueno. Porque la Biblia nos dice que en un momento eliminó a los enemigos de Israel, pero a expensas de morir también. El pecado le costó la vida también. ¿Usted está aquí? Dígame amén, dígame ouch, pero dígame algo, por favor. Yo sé que usted está aquí. Amados, otro punto, y acá regresando otra vez, Amnón, yo quiero que usted vea algo importante aquí. Y es que la importancia de usted reconocer que existen las maldiciones generacionales. ¿Usted sabe por qué le hago aclarando? Porque 3 capítulos antes de segunda de Samuel, capítulo 13, está la situación de David y Betsabé. Unos capítulos, no, es mentira, el 12. Y David en el tiempo que tenía que irse a guerra, en el tiempo que tenía que estar alerta, en el tiempo que tenía que estar peleando, en el tiempo que tenía que estar orando y haciendo lo que Dios le llamó a hacer, decide quedarse en su casa y ve a una mujer que le gusta. Pero el hombre era el rey y la palabra del rey es batuta y constitución. Es lo que el rey diga, lo que se hace. Y él hizo lo que hizo, cometió la falta que cometió. Y lamentablemente, cuando el Señor mandó al profeta a confrontarlo, le dijo una palabra. Le dijo lo siguiente. David le hizo una historia. Se lo voy a parafrasear. Había un hombre que tenía una ovejita y era lo único que tenía. Y había un rico que tenía miles, tenía mucho ganado. Y vino un forastero y el rico, en vez de darle de la ovejita que tenía de comer al forastero, le quitó al hombre pobre que no tenía nada, la única que tenía para darle de comer. Y dice la Biblia que David se encendió en ira. Y dice, vive Jehová, que el que hizo eso va a morir. Porque somos muy prontos para juzgar el pecado ajeno. Porque somos siempre los buenos de la película. No, nosotros no. Perdón. Ustedes, yo no, yo soy un chuletú, yo estoy consciente. Pero todos los que estamos aquí siempre somos los protagonistas. Como les dije, nos creemos el hijo pródigo, nos creemos Pedro, Pablo, nunca los fariseos, nunca el hermano mayor. Y David muy pronto para emitir juicio, cuando el profeta le dice, ese hombre eres tú. Tú te acostaste con la mujer de tu prójimo, tú mataste a tu prójimo, un hombre fiel a ti, lo mataste para quedarte con su mujer. Le dice, hey, David dice, ciertamente pequé contra Jehová. Y el profeta le dice, tranquilo, el Señor te perdonó, pero no se va a apartar la espada de tu casa, porque el pecado tiene consecuencia y de eso no nos lo despinta nadie, amados. Porque Dios es justo. Escuche bien, es la justicia de Dios lo que está obrando aquí. Es su gracia, primeramente, es la gracia de Dios la que le da otra oportunidad a David, pero es su justicia la que opera en la consecuencia de su pecado. Y nosotros hacemos cosas que sabemos no nos convienen y queremos que Dios nos quite las consecuencias. Amados,
Dios tenga misericordia de nosotros. Padre, ten misericordia de mí. Regresando al punto, el profeta le dice: jamás de tu casa, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y dice más adelante, dice el versículo: tu prójimo se va a acostar con tus mujeres, y porque tú lo hiciste en secreto, tu prójimo lo va a hacer en público, y todo el mundo verá que se está acostando con tus mujeres. Y a partir de este capítulo bíblico, usted se da cuenta del desastre que fue la familia de David. Porque después de esto dice, segunda de Samuel capítulo 13, y aconteció después de estas cosas que Amnón se enamora de su hermana. Una maldición generacional, consecuencia del pecado. Y entonces hace lo que no tenía que hacer, y el hermano viene y le quita la vida. Y ese mismo hermano que le quita la vida se subleva contra su papá y hace lo que le dice la palabra: se acuesta con sus mujeres a plena luz del día para que todos lo vean. Y quiere usurpar el trono del padre. Lo que el profeta dijo, las consecuencias del pecado, maldiciones generacionales. Amados, ciertamente, escuche bien, nosotros no somos responsables de lo que se nos pasa a nosotros, porque yo no puedo controlar los errores de mis antepasados, usted tampoco. Sin embargo, tenemos la capacidad, en el nombre de Jesús, de romper con todo lo que de nosotros no proviene. Perdón, con todo lo que de Dios no proviene, quise decir. ¿Usted me está entendiendo? Hay situaciones que se manifiestan en nuestras vidas o en las vidas de nuestros antepasados que se quieren manifestar en las nuestras, pero tenemos la capacidad, por la sangre de Cristo, de romper maldiciones. El problema es que tenemos que creerlo. Miren, dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Tenemos que creer y actuar en la promesa de que Cristo se hizo maldición por nuestro beneficio, de que en Cristo podemos romper toda maldición. Jehová reprenda al diablo. Amados, usted no tiene que repetir los errores de sus antepasados. No tenemos que repetir errores y situaciones que lamentablemente heredamos sin tener control de ellas nosotros. Porque no puedo controlar lo que se me pasa, pero puedo controlar cómo manejo la situación. Porque Dios nos ha dado la capacidad, amados. ¿Usted me está entendiendo? Es importante que entendamos que debemos tomar medidas activas, proactivas, para romper este tipo de situación, estas maldiciones. Y para nosotros entonces no pasársela a nuestros hijos y no sean ellos víctimas de nuestros errores. ¿Usted me está entendiendo? Díganme que están acá. No me digan amén, díganme, estamos aquí, pastor. Para yo saber que no se me han ido. Amados, la importancia de vivir una vida bajo el amparo divino. ¿Usted sabe cuál es el problema de estas situaciones? Es que nosotros, como les dije al principio, se nos hace difícil creer, porque es que estamos ya condicionados a movernos por lo que vemos, y se nos hace difícil creer que Dios es por nosotros y que Dios puede romper maldiciones y que yo no estoy supuesto a repetir los errores del pasado. Estamos condicionados a creer que esto es difícil o imposible. Usted sabe que ahora mismo usted no lo está viendo, pero su cuerpo está peleando para que usted esté sano. ¿Usted sabía eso? Tu aparato inmunológico ahora mismo está peleando. Está peleando el polen, está peleando la gripe, está peleando, y tú no te das ni siquiera cuenta, tú no lo ves. Tú vives normal. Sin embargo, tu aparato inmunológico está siempre peleando por ti y tú no lo ves. Y el hecho de que tú no lo veas no significa que él no esté haciendo lo que está supuesto a hacer. Usted sabe que personas que padecen del HIV lamentablemente sucumben porque el aparato inmunológico deja de funcionar. Usted está acá porque deja de ejercer la función que tiene que ejercer. Y si tu aparato inmunológico deja de trabajar,
vas a morir, literalmente. Si Dios deja de trabajar por nosotros, nosotros moriremos también. Usted está aquí. Amados, podemos en el nombre de Jesús romper esas maldiciones que lamentablemente fueron pasadas a nosotros sin nuestro consentimiento. Sin nuestro consentimiento. Por último, para cerrar, la importancia de gobernar estas emociones. Amados, la importancia de gobernar y no dejarse gobernar. La importancia de, como dice Pedro, hey, absténganse de los deseos carnales. Qué bien me sentí ayer. Estaba compartiendo con los Arita anoche. Y me llevaron un bizcocho y me llevaron unos dulces. Y yo estaba loco por entrarle y comérmelo todo. Y entonces se sentaban al lado de mí a comérselo. No le cooperan a uno, ¿verdad? Amados, ay, Dios mío, les miento si les digo que no tenía deseo. Pero cuando me fui, me sentí bien porque no sucumbí. Dije, Señor, fue una batalla que nadie se dio cuenta que la tenía. Porque hasta mi esposa cayó. Y está comiendo. Y yo, Señor, y yo somos uno, entonces yo puedo comer también. Pero me recordé de la meta que me propuse. Tengo que cortar todo lo que tiene que ver con azúcar. Porque el azúcar es dañina. Usted sabía, el azúcar es más dañina que la cocaína, figúrese usted. Y más adictiva también. Y entonces me propuse una meta honestamente trivial. Honestamente no tiene ningún tipo de consecuencia en mi salvación, en mi relación con Dios. Sin embargo, físicamente usted sabe que hay un beneficio. Físicamente hay un beneficio. He perdido 7 libras en 10 días. Gloria a Dios por eso. En 10 días. Y lo único que he hecho es hacer un poco de ejercicio y cortar las azúcares. Es una batalla, es una lucha. Pero estoy aprendiendo a gobernar, amados, mis deseos. ¿Usted me está entendiendo? Pedro nos dice, hey, absténganse de esos deseos que te alejan de Dios. Porque les repito, la dieta, honestamente, en mi caso, no creo que sea de incidencia en mi salvación. Ni en el caso de usted tampoco. Hay cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer y no inciden en si somos salvos o no, pero nos benefician. Sin embargo, sí hay deseos que nos pueden costar nuestro propósito, nos pueden costar nuestro llamado, nos pueden costar nuestra vida. ¿Usted está entendiendo? Y es importante que aprendamos a gobernar nuestros deseos, como les dije en el primer punto. José, en el desierto, siendo esclavo, supo gobernar sus emociones, supo mantener su integridad, a pesar de ser tentado. Porque estar en estos caminos no significa que usted no va a experimentar tentación. Bájese de esa nube. Que santidad y compromiso con Dios y devoción a Dios, nada, eso no te va a prevenir el ser tentado. Recuerden que le leí el pasaje bíblico. Y recuerden que tenemos un enemigo que sabe más por viejo que por diablo. Jehová los reprenda. Amados, tenemos que aprender a gobernar nuestros deseos carnales. Aquellos que no nos suman, aquellos que nos alejan de Dios, aquellos que nos desvían del propósito, aquellos que no nos permiten avanzar en Él, aquellos que nos roban la paz. Esos deseos que no solamente te afectan a ti, sino que afectan a tu entorno, afectan a tus hijos, a tu familia, amados. Tenemos que aprender a gobernarlo. Sentirlo no es sinónimo de sucumbir ante ellos, porque usted puede tener deseo de, qué sé yo tenía deseo de jactarme todos esos dulces ayer, pero nada que ver. El tener el deseo, el tener la tentación de hacer algo que está en contra de tus principios, eso no se va a ir. El problema es cuando tú sucumbes ante ello. Como les leí, amados, Proverbios 25-28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Amados, tenemos que buscar desarrollar la disciplina, el autocontrol para proteger, escuche bien, para proteger nuestra vida espiritual. Para proteger nuestra vida emocional también. Porque somos seres con sentimientos y emocionales.
Lo bueno de todo esto es que yo abstenerme, que yo batallar y yo hacer todas estas cosas, tener estas batallas, estas luchas, lo bueno de todo esto es que no lo hago solo. Porque Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es un momentito. Cristo está contigo cuando cuando te sientes que puedes, qué sé yo, mover montañas. Pero Cristo está contigo también cuando te sientes tan bajo que te sientes alejado de Dios. Cristo siempre está contigo. Cristo siempre está con nosotros, amados. Siempre está con nosotros. Confía y cree que en Cristo puedes vencer cualquier tentación, amados, o deseo descontrolado, desenfrenado. Si estos hombres que les mencioné hubieran, qué sé yo, controlado sus deseos y emociones, tal vez la historia de ellos no hubieran terminado como terminaron. Tal vez, no sé, yo aquí, adivinando, pensando, los teólogos que me disculpen, tal vez Amnón hubiera sido el sucesor de David en vez de Salomón. Tal vez Sansón no hubiera terminado ciego y muerto. No sé la verdad y no sabremos nunca. Lo que sí sé es que la Biblia me está diciendo que me abstenga contra esos deseos que batallan contra el Espíritu de Dios, que me abstenga a ellos, que me pueden robar el plan y propósito que Dios tiene para conmigo. Y créame, amados, no hay mejor lugar para usted estar que estar en los planes de Dios. No hay mejor lugar para usted estar que estar en la voluntad de Dios. Amén. Podemos ponernos de pie.